¿Cuántos trajeron su Biblia? Esto preguntaba siempre mi pastor. A ver, ¿alguno trajo su Biblia de papel? Y, uy, qué bueno, old school, estamos aquí los old school, qué bueno. A mí, cuando hago mi devocional, a mí no me gusta leer la Biblia del teléfono, del app. Cuando estoy aquí, sí, por una cuestión de comodidad, pero me gusta la Biblia, abrir esas hojas, ¿no? Qué bueno es tener tiempo con la palabra del Señor. Así que los que trajeron su Biblia de verdad en su papel y los que trajeron su Biblia digital, vamos a abrirla en Mateo capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 18 al 20. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Y estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Estaban haciendo su tarea, estaban haciendo su profesión. Y le dijo Jesús: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y los siguieron. Y nosotros podemos leer distintas versiones o distintas partes donde Jesús llama a los que iban a ser sus discípulos. Pero este llamado no es solamente para esos 12 que estuvieron con él, este llamado es para cada uno de nosotros. Y aunque no estamos hablando de dejar nuestras redes, porque no estamos hablando de dejar nuestras profesiones, creo que lo que el Señor está diciendo, y este es el primer parte de este mensaje, Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme. El primer llamado que Jesús les hace a estas personas, a los que iban a ser sus discípulos, es el llamado a estar con Jesús. Y si ustedes conocen las Escrituras, saben que esos discípulos que siguieron a Jesús estuvieron con Jesús siendo transformados por Jesús, porque estuvieron 3 años siendo preparados por Jesús, hasta que Jesús completó su obra en la cruz del Calvario, fue ascendido a los cielos. Y estos mismos discípulos después completaron la obra de Jesús, haciendo el llamado que Jesús les había pedido. Pero el primer llamado que estas personas tuvieron y el primer llamado que como discípulos tenemos como hijos del Señor es a estar con Jesús. Y Jesús esto lo explicó de una manera más práctica a través de lo que vamos a leer en Juan capítulo 15, en el versículo 15. Saben que Jesús usaba cosas cotidianas de las personas. Siempre usaba ejemplos de comida. Y ahora vamos a hablar de comida también, estamos ayunando, pero bueno, usted puede comer esta comida que vamos a mencionar acá en su ayuno, si está haciendo el ayuno Daniel. Pero Jesús usaba muchas ilustraciones de cosas cotidianas. Y Jesús, para poder enseñarle a la gente qué significa esto de estar con Jesús, Jesús usó una ilustración y quiero que la leamos en Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Y Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes, le dice a los discípulos, ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y miren lo que dice en el versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto, sino que permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y saben que Jesús repite mucho ciertas palabras, no porque no tiene vocabulario, sino que cuando Jesús repite ciertas palabras es un énfasis que está haciendo. Y acá la palabra que se repite, yo sé que es una ilustración que tiene que ver con la vid, y quizá nosotros no la entendemos mucho porque vivimos en la ciudad. No sé cuántos de ustedes han visto una vid. Mi esposo viene de Mendoza, que es el lugar donde crecen las vides, de donde viene el vino. Y ustedes hasta pueden oler en el ambiente ese olor dulce de las uvas, de la vid. Y uno puede entender un poquito más esta ilustración. Pero lo que Jesús está hablando y la repetición que Jesús hace es de una palabra que significa permanecer, permanecer en mí. Yo muchas veces pensé que esto de permanecer en Dios tenía que ver solamente con una constancia de ser fieles al Señor, lo cual podemos interpretarlo de esa manera. Pero aquí la palabra permanecer nos está hablando de que la prioridad en nuestra vida tiene que estar
tiene que ser estar con Jesús. Estar con Jesús, permanecer con Jesús es una prioridad que tenemos para nuestra alma. Yo no sé ustedes, pero si nosotros dependemos de permanecer con Jesús una vez a la semana, vamos a tener problemas en nuestra alma. Si permanecemos con Jesús cada vez que solamente venimos a estar juntos como congregación, vamos a tener problemas, no vamos a dar fruto. Jesús está hablando de la palabra permanecer y en el griego el original de esta palabra es la palabra meno, diga conmigo meno, que significa estar presente constantemente, es hacer morada. Es que Jesús sea tu lugar de permanencia constante. Es que Jesús sea tu lugar de morada constante, no solamente cuando estás adorándolo en un servicio, no solamente cuando estás teniendo tu devocional, sino permanecer constantemente con Jesús, en Jesús, que tu mente pueda estar constantemente en Jesús. Y yo sé que tú estás pensando, wow, pastora, pero eso es imposible. Yo trabajo 8 o 10 horas y a mí se me hace difícil permanecer en Jesús cuando estoy trabajando, cuando estoy concentrado en mi computadora, cuando estoy concentrado en mi trabajo. Y yo hoy quiero darte maneras en que nosotros podemos practicar esto de permanecer en Jesús constantemente, diariamente, no solamente cuando nos congregamos, no solamente cuando tú abres esa Biblia en tu casa y tienes tu tiempo devocional, sino cómo vivir en la presencia del Señor constantemente. Porque ¿saben qué? A veces nos pasa eso, que simplemente nos acordamos de Jesús o cuando tenemos una necesidad, cuando estamos en problemas, o nos acordamos de Jesús cuando estamos diciendo, bueno, ahora es mi tiempo de oración en el día que he establecido, lo cual está muy bueno eso. Tú sigue practicando eso, no quiero quitarlo de tu día, pero a veces nos olvidamos de Jesús el resto del día. ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando tú te levantas, por ejemplo? Yo no soy morning person, ¿ok? Así que a mí me cuesta mucho despertar aquí mi mente. ¿Cuántos se identifican conmigo? O sea, están parados, pero tu mente como que va despertando a poquito. Yo necesito siempre empezar antes del día, no sé ustedes. Necesito empezar antes para poder estar bien despierta. Pero muchas veces empezamos nuestro día y el primer pensamiento no es Jesús. Y el primer pensamiento, lo primero que hacemos mentalmente o con nuestra alma o lo que sea, no es Jesús. Muchos de nosotros lo primero que hacemos es chequear nuestro teléfono. Ah, ¿no son ustedes los que hacen eso? Yo pensé que estaban conmigo. Ah, ok, entonces terminemos mensaje aquí. Ustedes son muy espirituales, me parece, porque me miran como diciendo, pastora. Oh, gracias Roberto. Muchos lo primero que hacemos es mirar nuestro teléfono, mirar las noticias, mirar el Instagram, mirar las redes sociales, mirar qué está sucediendo, chequear el email, porque enseguida empezamos el to-do list que hay que hacer, porque queremos ser efectivos, queremos concentrarnos en lo que realmente tenemos que hacer. Y yo me he dado cuenta que mi primer pensamiento cuando me levanto no es Jesús. Y a veces son las preocupaciones del día. Y a veces son los desafíos que tenemos en el día. Pero Jesús nos está enseñando a través de la palabra cómo podemos permanecer en Jesús. Cómo podemos empezar nuestro día con Jesús. Que Jesús sea nuestra prioridad. Que Jesús haga morada en nosotros. Y esta palabra permanecer o hacer morada o la palabra meno también aparece en otro versículo que está en Juan 14, 23, que nos habla de que el Espíritu Santo, y esta es la hermosa gracia que nosotros experimentamos en el nuevo pacto, que no la experimentaron los antiguos, es que la presencia de Jesús está a través del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos sabes que tú no tienes que ir a un lugar para tener algo de Jesús? ¿Cuántos saben que nosotros llevamos la presencia de Jesús a donde vamos? Tú no dejas a Jesús en tu casa, tú llevas a Jesús a la iglesia, a la escuela, al trabajo, lo traes aquí. Este edificio es un warehouse. La presencia del Señor viene cuando tú vienes, porque tú traes la presencia del Señor en tu vida. Y aquí Jesús les está explicando a sus discípulos que aunque Él se iba a ir, porque ahí en el tiempo que Jesús estaba en cuerpo, físicamente, solamente podía estar en un lugar a la vez. Donde Jesús estaba, quizás se iba a orar y ahí ya Jesús no estaba más con ellos. Pero a través del Espíritu Santo,
Jesús puede estar en cada lugar, puede hacer morada. Y dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Mira que usa el plural porque está hablando de Jesús, está hablando del Padre y está hablando del Espíritu Santo. Esa Trinidad viene a ser morada, a permanecer, a ser meno, como dice el griego. Vendremos a él y haremos morada con él. Cuando entendemos esto, entendemos que no importa dónde estamos, tú puedes experimentar la presencia del Señor en todo momento. Tú no puedes condicionar solamente a Jesús a tu tiempo devocional, lo cual está perfecto que lo tengas. Yo hoy no quiero describir esa parte, pero quiero describir que cada uno de nosotros necesitamos experimentar la presencia de Jesús constantemente. ¿Cuál es el lugar donde tu mente permanece cuando no estás trabajando? Cuando no estás haciendo algo que requiera atención, que requiera tu mente en tu trabajo. ¿Dónde está tu mente cuando te despiertas? ¿Dónde está tu mente cuando te vas a dormir? ¿Dónde está tu mente en esos momentos que estás esperando el lunch en una fila? ¿Dónde está tu mente cuando estás en la 95 y hay un tapón? Y no quiero que me digas lo que estás pensando en ese momento. Pero tú puedes traer a Jesús a ese momento. Tú puedes traer a Jesús a ese momento donde a lo mejor no estás, parece pensando en nada. Estábamos preparando este mensaje con mi esposo, con Walter, y decíamos que, bueno, ¿dónde va tu mente cuando no estás haciendo tu trabajo? Y él me decía que los hombres tienen una capacidad supernatural. Que en esos momentos, hay momentos en su vida donde no van a ningún lado. Esperen que lo arreglo, esto están grabando, sorry. Él dice que el hombre tiene la capacidad de estar en un cuarto vacío en algunos momentos de su día en su mente. A ver, y yo necesito aprender de esto. Porque en esos momentos yo me quiero meter en ese cuarto. Yo quiero saber qué estás pensando. Mujeres le han preguntado a tu esposo, ¿qué estás pensando? Y tu esposo te dice, nada. Wow, yo quiero eso. Porque mi mente no para. La mente a veces no para y nos llenamos de ansiedades. Y wow, cuánto que tenemos que aprender de los hombres. Me humillo y quiero aprender de ustedes, hermanos. Pero ¿sabes qué? En vez de irte a ese cuarto de nada, ¿qué tal si te vas al cuarto con Jesús? ¿Qué tal si llevas a ese cuarto, a ese momento que no estás pensando nada y piensas en Jesús? Porque eso es estar con Jesús. La palabra del Señor nos habla de permanecer, de que ese sea tu hogar emocional. Que no te vayas con tus pensamientos o con tus emociones a un lugar de ansiedad. Que no te vayas a un lugar de preocupación. Que te vayas a esos momentos, aunque sean 2 minutos, de estar con Jesús. De que tu día comience con Jesús y no necesitas ni arrodillarte ni sentarte. Es estar con Jesús. Como cuando mis hijas me dicen, mami, sentate. Queremos estar contigo. Queremos pasar tiempo contigo. Porque ¿sabes qué? Puedes estar tomando el desayuno y estar con Jesús. Puedes estar, mamá, cambiando un pañal y estar con Jesús. Puedes estar lavando los platos y ansiosa, pero puedes estar en tu mente con Jesús. Puedes pintar una pared, trabajador, y mientras estás pintando, en vez de tener tu mente en nada, ten a Jesús en tu mente. Invita a Jesús a ese momento. Aquellos que manejan un camión, que pasan tantas horas ahí arriba, trae a tu mente a Jesús. Eso es estar con Jesús. Eso es permanecer con Jesús. Que tu mente, que tu vida se transforme en casa para Dios. Y esto se resume en un versículo, que es un versículo cortito, que está en 1 de Tesalonicenses 5:17, y que Pablo enseña a la iglesia y les dicen, oren, ¿cómo dice? No es sin cesar, ¿ok? Es sin cesar. Oren sin cesar, significa oren sin parar. Y yo cuando leía este versículo me sentía condenada porque yo no puedo orar todo el día. ¿Cuántos de ustedes se sienten así? Que no podemos orar todo el día.
O sea, nosotros no podemos ir a un monasterio y estar todo el día. A mí a veces me encantaría escaparme a un lugar así. Es decir, ay, quiero tener un día, 2, 3, sola con el Señor, un retiro espiritual. Pero no podemos a veces tenerlo. Qué bendición si puedes cada tanto, porque eso es una práctica hermosa, tener un retiro espiritual cada tanto con el Señor. Pero a veces no lo tenemos. ¿Y qué es esto de orar sin cesar? ¿Es esto posible? ¿Y saben qué? Esto me recuerda la historia de una persona que lo llamaban hermano Lorenzo. El hermano Lorenzo era una persona que vivió en el siglo XVII. Y yo quiero decirte algo. La gente de ese siglo luchaba para poder tener tiempos con Jesús porque dice que estaban distraídos. Siglo XVII. Imagínate nosotros con todas las distracciones que hoy tenemos, cómo tenemos que luchar para poder tener esto de estar con Jesús, para poder tener la mente en Jesús. Y este hombre que se llamaba hermano Lorenzo escribió un librito que es es un regalo que el Señor nos ha dado. Está la Biblia y mentira, pero es un libro que les recomiendo leer que se llama La práctica de la presencia de Dios. Y este libro a mí me impactó tanto porque él cuenta, él no era un monje, él no era un sacerdote, pero él vivía en un monasterio en el siglo XVII en Francia. Y su tarea en ese monasterio era trabajar en la cocina. No sé cuántos de ustedes trabajan en cocina, en restaurante. Ustedes saben qué bici es eso. Y él tenía que preparar comida para todos los monjes de ese lugar, de ese monasterio. Y su tarea específica era lavar las ollas gigantes de ese lugar. Pero él aprendió en ese tiempo tan busy, tan ocupado de estar trabajando, aun cuando tenía que cocinar, aun cuando tenía que estar lavando horas y horas, de experimentar la presencia del Señor. De poder tener esos tiempos, aunque todo alrededor estaba muy ocupado y con muchas distracciones, de tener la capacidad de redirigir su mente y poder tener este tiempo de estar con Jesús. ¿Qué tal si empezamos a incorporar eso? ¿Y qué tal si estar con Jesús se transforma en hacer un hábito en nuestras vidas? Yo creo que estar con Jesús no solamente tiene que ser prioridad, sino que es hacer de Dios un hábito en nuestras vidas. Y por eso te preguntaba hace unos minutos, ¿en quién piensas o en qué piensas cuando te levantas? Hay otro libro que leí que hablaba de esto, de practicar la presencia del Señor, y el autor decía que para él es difícil levantarse y pensar en Jesús y tener aunque sea unos minutos de oración y decirle: Señor, gracias por este día, gracias porque hoy me pude levantar, gracias porque hoy tengo salud para levantarme, para enfrentar este día. Y a veces nosotros no tenemos ni siquiera esa pequeña oración porque nos olvidamos de Jesús. Entonces lo que hizo él es algo práctico y yo te animo a que lo hagas si a lo mejor te funciona. Se puso un cartelito en la mesita de luz que decía: habla con Jesús. Entonces cuando se levantaba, lo primero que veía era ese cartel. Quizá te puedes hacer un cartel en tu baño: habla con Jesús. Estate con Jesús unos minutos. Y empezamos el día de esa manera y empezamos a practicar de tener nuestra mente en Jesús. Y esto es algo bíblico. Fíjense que es una práctica persistente de poder redirigir nuestros pensamientos a Jesús. Porque ¿sabes qué? Dios nos dio capacidad para pensar. ¿Cuántos saben eso? Y Dios nos dio la capacidad también de poner nuestros pensamientos en las cosas correctas. Tus pensamientos no tienen que dominarte. Tú y yo dominamos nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor es clara. El salmista en el Salmo 16:8 dice: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no seré movido. Lo que está diciendo el salmista es que constantemente he puesto al Señor en mi pensamiento, he puesto al Señor en mi mente. Y esto es una práctica, por eso estamos hablando de hábitos. Esto no ocurre naturalmente, porque ¿sabes qué? Te vas a olvidar de Jesús. Y a veces pasamos tiempo sin pensar, sin tener comunión, esta comunión constante con Jesús. Y venimos el domingo y estuvimos una semana donde ignoramos la presencia del Señor constantemente, donde ni siquiera hemos tenido un pensamiento en el Señor. Y venimos el domingo y es como que empezamos a adorar y a cantar y decirle: Señor, tú eres hermoso.
Señor, qué lindo que eres. Señor, te amo. Y yo me imagino al Señor mirándonos y diciéndonos, wow, me ignoraste toda la semana y ahora me estás hablando. Es como si yo ignorara toda la semana a mi esposo, pero vengo a la iglesia y le digo, mi amor, cómo te amo. Tú eres el esposo más maravilloso de mi vida. Después cuéntenle que yo digo esto, ¿ok? Mi esposo. Tú eres el mejor. Yo estoy súper enamorada de ti. Él me va a mirar y me va a decir, pero si no me hablaste toda la semana. Con Jesús es lo mismo. Muchas veces lo ignoramos con nuestro pensamiento y simplemente lo traemos cuando venimos a un servicio y simplemente lo reconocemos, lo adoramos, le prestamos atención, estamos con Él cuando estamos en este lugar. Y algunos que vienen una vez al mes, no, pero esos son de la otra iglesia, ¿cierto? Colosenses 3, Pablo dice lo mismo. Pablo dice en el versículo 2 y 3, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Concentren su atención en Jesús. ¿Qué tal si comienzas el día concentrándote con Jesús y le dices, buenos días, Señor. Señor, acompáñame a mi día. Acompáñame a mi trabajo, acompáñame a la escuela, te necesito, Jesús. Y no necesitas arrodillarte, no necesitas tener un tiempo donde prendes la vela y te preparas ese ambiente. No. Es esa constante. Vas en tu carro, Señor, yo hoy te necesito. Ahora quiero decirte, esto no reemplaza tu tiempo con el Señor, porque ahora vamos a ver que eso también tiene que ser parte de nuestra vida, tiene que ser parte de nuestros ritmos. Pero empecemos a redirigir nuestros pensamientos. ¿Qué tal si empiezas a trabajar en eso? En redirigir nuestra mente y regresar a Jesús. Y a veces simplemente es lo que el salmista habla de la oración contemplativa, que es contemplar al Señor. A mí me encanta la mañana, cuando ya terminamos la corrida de la escuela, salir afuera. Yo no vivo en el campo, no sé cuántos viven en el campo, yo vivo en la ciudad, pero tengo un poquito de verde cerca de en el fondo de mi casa, y lo que hago es salir y simplemente estar en silencio en la presencia del Señor, aunque sea 5 minutos, y decir, Señor, qué hermoso eres. Mirar el cielo, mirar ese sol caliente de la Florida y decir, Señor, gracias. Gracias porque tú tienes cuidado de esos pajaritos que escucho. Y eso es contemplar al Señor y pasar un momento de silencio. ¿A cuántos nos ponen nerviosos el silencio? Pero en el silencio, en esa quietud, Jesús puede hablarte. Jesús puede ministrar tu corazón. Jesús puede ministrar tu alma. Y eso es lo que David hacía. Y de ahí surgían los salmos. Y de ahí surgían esas canciones. Permanecer en Él, contemplarlo, pasar ese momento también de silencio. Pero estar con Jesús también es crear ritmos en nuestra vida. Hay ritmos que necesitamos incorporar. Ritmos son cosas que hacemos habitualmente. Ritmos son costumbres, buenas costumbres. Y sabes que además de estar con Jesús en esos momentos de silencio, en esos momentos donde tu mente a lo mejor está en un break, que puedas estar con Jesús, también hay momentos de tu día, de mi día, donde necesitamos incorporar estos ritmos. Y en Mateo 6 nos habla de esto, porque dice Jesús, y lo hemos visto la semana pasada, el pastor nos enseñaba acerca de esto. Y Jesús enseñó y dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre. ¿De qué manera? En privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Saben que es necesario tomar ritmos en nuestra vida donde nos apartamos a solas con el Señor? Donde tenemos ese momento. Y yo sé que acá hay muchas madres y dicen, wow, pastora, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Sabes que cuando yo tenía mis niñas pequeñas, me encerraba en el baño a estar con Jesús? Muchas se encierran en su closet y los niños empiezan a preguntar, ¿Where is mommy? ¿Dónde está mamá? Mamá está teniendo su tiempo a solas.
Y quizá lo vas a tener que tener cuando tus hijos duermen. Quizá lo vas a tener que tener en la noche cuando ya la casa está quieta. Y ese es el momento privado con Jesús. Pero ¿sabes qué? Lo que estoy hablando es no te estoy pidiendo que agregues algo a tu calendario que ya está full, que está lleno. Y estoy segura de que muchos de ustedes ya tienen un calendario para todo este back to school organizado. Yo no te estoy pidiendo que tú agregues a Jesús, sino que elimines cosas para crear espacio para Jesús. Para poder crear este lugar secreto, para poder crear este tiempo quieto, no necesitas adición, sino sustracción. Y hay cosas que vamos a tener que dejar de hacer o de pasar tiempo para poder crear ese espacio para Jesús. ¿Sabes qué? Ve a tu teléfono y mira cuántas horas por semana paso en Instagram, en las redes sociales, en YouTube, en Netflix, viendo series una tras otra, a veces 3, 4 juntas. Cuenta cuántas horas y te vas a dar cuenta que puedes crear espacio. Que si empezamos a cortar esas cosas que realmente, porque si permanecemos en eso, hay fruto que va a venir de eso. Pero cuando permanecemos en Jesús, el fruto va a ser mucho más diferente. Animémonos unos a otros a comenzar ese ritmo diario de oración, en esa vida ocupada que tienes, pero sustrayendo cosas. Yo quiero que hoy te vayas pensando qué cosas puedes quitar de tu día. No puedes quitar tiempo con tus hijos, no puedes quitar tiempo en tu trabajo, no puedes quitar tiempo en otras cosas que son prioridad y que son importantes en tu vida. Pero hay otras cosas que tú puedes decirle que no para crear ese espacio a Jesús. Y no hay tesoro más hermoso que tú puedas crear ese ritmo en tu vida de tener diariamente ese tiempo con Jesús. Recuerdo cuando tenía 15 años, alguien me enseñó a tener mi tiempo quieto con Jesús. Y yo es el día de hoy que le agradezco a esa persona porque ese fue el regalo más grande que me dieron de poder tener tiempo con Jesús diariamente. Y te puedo asegurar que tu día va a cambiar, que tu ritmo de vida va a cambiar cuando nosotros le creamos ese espacio a Jesús. Y quiero que te vayas con algo práctico en esta tarde antes que nos despidamos. Yo quiero animarte a decidir, a tomar este compromiso de crear ese momento para estar con Jesús. De que puedas decidir qué momento del día, para algunos le funciona a la mañana, a la noche, a la tarde, en el lunch. Para algunos tiene que ver con crear un ambiente, de que esté una música acorde. Y está bien, hazlo. Crea el ambiente. Porque sabes que cuando estamos con alguien que amamos, cuando queremos una cena romántica, creamos el ambiente. ¿Por qué no lo podemos crear con Jesús? ¿Por qué no podemos crear ese momento con Jesús? De que sea ese momento lindo, no ese momento aburrido, no ese momento tedioso, sino ese momento, qué hermoso, que puedo estar en tu presencia. Voy a poner esta música, voy a prender esta velita, voy a poner este lugar. Este es el espacio donde me encuentro con mi Señor. Crea rutinas. Si nunca lo has hecho, no pretendas orar 1 hora. Si nunca lo has hecho, empieza con 10 minutos, 15 minutos para estar con Jesús. Y después vas a necesitar más. Y después vas a necesitar más. Y esa hora se te va a ir tan rápido que vas a decir, ay Señor, me tengo que ir a trabajar, qué pena. Pero nos vemos a la noche, Jesús. Cuando regreso de mi trabajo, podemos otra vez tener este tiempo antes de irme a dormir. Creamos espacio para estar con Jesús. ¿Cuántos dicen yo quiero hacerlo? Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en esta hermosa labor de tener el hábito de estar con Jesús. Cierra tus ojos. Empezamos leyendo Juan 15, que dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto.
Iglesia, vamos a dar mucho fruto cuando permanecemos con Jesús. Tu vida va a ser transformada, la gente va a ver algo diferente. Tu familia va a decir, wow, ¿qué está pasando con esta esposa, con este esposo, con estos hijos? ¿Sabes qué? La gente se va a dar cuenta que has estado con Jesús. Señor, en esta tarde te pedimos, te invitamos, Señor. Queremos crear ese espacio en nuestra vida, Señor. Queremos comenzar este año escolar de una manera diferente, Señor. Creando ritmos, creando hábitos nuevos, Señor. Donde tú, Señor, no seas el último en el que pensamos. O a quien vamos solamente cuando tenemos una gran necesidad, Señor. Que tú puedas ser el pensamiento diario, Señor. Que tú puedas ser ese lugar donde permanezcamos en ti. Que tú puedas ser ese lugar donde podemos reposar en un día que está muy fuerte. En un día con tantas situaciones, con tanto estrés. Que podamos tener momentos en el día, Señor. Señor, donde podamos ir y respirar tu presencia. Y decirte, Señor, yo entrego mis pensamientos a ti, Señor. Señor, acompáñame en este desafío, acompáñame en esta reunión. Señor, yo quiero estar donde tú estás y que tú estés donde yo estoy, Señor. Que tu presencia permanezca en mi vida, Señor. Señor, enséñame qué cosas tengo que cortar en mi vida, en mi día, Señor. Qué cosas que no aprovechan, qué cosas que no traen fruto. Señor, para crear espacio, para estar en tu presencia, para crear espacio contigo, Señor. Señor, queremos darte ese lugar, Señor. Queremos invitarte a nuestra vida, Señor. Y gracias porque tú has puesto al Espíritu Santo, que es quien nos recuerda cada día que podemos estar en tu presencia. Señor, te adoramos ahora una vez más en el nombre de Jesús. Amén.